Bienvenidos a la serie de podcast de formación financiera Aula para accionistas de CaixaBank. Bienvenidos al tercer episodio del podcast de formación financiera Aula, el podcast de formación para accionistas de CaixaBank. Tenemos nuevamente hoy con nosotros a Natalia de Santiago, divulgadora de formación financiera. Bienvenida, Natalia. Hola, encantada de estar aquí otra vez más. Soy Josep Lob, responsable de formación para accionistas en CaixaBank. Empezamos. Hablamos en el capítulo anterior de que no todos los fondos de inversión son iguales y de que es importante saber elegir. Una de las diferencias fundamentales entre fondos es el tipo de gestión de fondo. ¿Es así? Sí, hay muchas diferencias, como hablamos el otro día, pues es de la proporción de renta fija o renta variable que tengan, etcétera. Pero otra diferencia importante es si nuestro fondo de inversión o el fondo de inversión que vayamos a contratar es de gestión activa o pasiva. Hoy vamos a hablar sobre todo de gestión activa, pero la diferencia fundamental es que la gestión activa significa que hay un grupo de gestores, de analistas y de personas profesionales de la inversión que lo que se dedican es a analizar, a evaluar inversiones y a decidir qué inversiones tiene que hacer ese fondo, en qué proporción y en qué, según unas filosofías de inversión, unas políticas de inversión específicas de ese fondo y de ese equipo gestor. Mientras que en la gestión pasiva, que hablaremos más el capítulo que viene porque también es muy interesante, esta decisión de en qué va a invertir este fondo se hace como con reglas, de manera un poco más, no aleatoria, porque la gestión activa no es nada aleatoria, pero no tan sujeta al análisis de unos profesionales y a las conclusiones y a las decisiones que ellos toman, sino que se hacen con una serie de reglas. Entonces, la gestión activa es activa porque hay un grupo de personas que están activamente gestionando tu dinero y las inversiones de ese fondo. Y ya sabemos, pues, lo que significa que la gestión sea activa. Pero yo me pregunto, ¿todos los fondos de gestión activa son iguales? No, porque hay fondos que tienen objetivos distintos, filosofías distintas y luego el propio equipo gestor que puede tener unas preferencias u otras o operar de un modo u otro. Y luego además hay grandes familias un poco de fondos, ¿no? Porque hay distintas filosofías de inversión y políticas de inversión. Entonces, por ejemplo, de las grandes familias tenemos los fondos value, que son como los más clásicos, que es el clásico inversor, ¿no? El Warren Buffett de toda la vida, que es el que busca invertir en buenas empresas a buenos precios. Este tipo de fondos value los que están es analizando empresas todo el día y al final lo que intentan es encontrar empresas que tengan unos resultados sólidos, sostenibles en el tiempo, pero que ahora, por la razón que sea, estén bien de precio. Estos son los fondos value. Y luego se han puesto, en los últimos tiempos, sobre todo con los booms tecnológicos, pues primero el .com, se han puesto muy de moda también los fondos growth, que lo que hacen es precisamente no identificar las empresas sólidas y solventes que tienen sino identificar esas empresas que lo van a petar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esas empresas que todavía son incipientes, que a veces incluso todavía pueden estar en pérdidas, pero que se cree que van a tener un crecimiento muy rápido. Por eso se llaman fondos growth. ¿Qué pasa? Que si estas empresas tú las analizas con criterios value, pues a lo mejor no los cumplen, porque todavía dan pérdidas, porque todavía no están tan asentadas, pero sin embargo tienen un potencial enorme. Entonces, este otro tipo de fondos, en lugar de buscar los fundamentales que son esa solvencia, lo que buscan es potencial de crecimiento, es decir, tienen filosofías distintas. Te puede valer cualquier de las dos filosofías, o sea, alguien lo puede hacer muy bien con una filosofía value y alguien lo puede hacer fenomenal con una filosofía growth, o sea, no son excluyentes para nada, y de hecho hay fondos que se llaman blended que intentan tener lo mejor de los dos mundos, que no es fácil tampoco porque cada cosa requiere un tipo de talento distinto del equipo gestor. Y luego también hay fondos pues como la cartera permanente, los fondos de retorno absoluto, que lo que quiere, por ejemplo, es tener un retorno que sea uniforme independientemente de lo que haga el mercado, ¿no? E intentar mantener un retorno absoluto, ¿no? O sea, garantizar un retorno X que no tenga mucha volatilidad y que da igual el ciclo, si ahora está crisis, si ahora no. Esa es otra filosofía de inversión distinta. Entonces, dependiendo, y luego hay más, claro, luego hay cosas más exóticas, especializadas en sectores o en zonas geográficas, etcétera. Pero estos son como los grandes grupos. ¿Y el fondo quality? El fondo quality es una versión del fondo value. O sea, el fondo value quiere buenas empresas
a buenos precios, ¿no? Generalmente intentando encontrar chollos, como quien dice. Y el fondo Quality se centra más en lo de buenas empresas, por eso Quality. Lo que quieren son unas empresas con unos fundamentales súper fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que una empresa que a lo mejor a un fondo Value sin más le valdría, al fondo Quality, que pone unos criterios de calidad de los fundamentales tan estrictos, no le valdrían. O sea, digamos que son un nicho, o sea, unos todavía más exigentes dentro de lo que es el value, con unos criterios de calidad todavía más exigentes. Y todos estos fondos que nos ha explicado, ¿qué ventajas tienen este tipo? A ver, pues la ventaja de los fondos de gestión activa es precisamente que te estás aprovechando de esta experiencia de estos grandes profesionales y gestores que se dedican 24 horas al día a analizar empresas, a valorar los mercados, a estar al día y son muy buenos en lo suyo, y te puedes aprovechar de ese expertise a un precio bastante competitivo y tener esas personas invirtiendo para ti. Además, como decíamos, también tienen mucha flexibilidad y hay muchas filosofías distintas, pues si el mercado baja, tienen flexibilidad para ajustar sus posiciones, para intentar ellos pues bajar menos que el mercado o no tener pérdidas tan significativas. Pueden buscar esas estrategias que nos pueden dar mucha más rentabilidad que la media del mercado si a lo mejor consigues identificar, por ejemplo, las empresas growth cuando pues el que identificó Amazon el primero, ¿no? Antes de que explotara, o el que estaba en Nvidia antes de pues ese tipo de, con ese expertise que tienen los gestores, pues algunos consiguen rentabilidades muy superiores a la media del mercado y pueden estar a nuestro alcance. Y además eso, también pueden en épocas malas utilizar estrategias defensivas pues para proteger nuestro patrimonio. Ahora, me imagino que este tipo de fondos también tendrán sus desventajas, ¿no? Pues algunas desventajas tienen. ¿Por qué? Primero, porque estos equipos de grandes profesionales ganan dinero y quieren ganar bien porque son buenos en lo suyo. Con lo cual, aunque las comisiones, como digo, siempre están limitadas a estos máximos que impone la regulación, bueno, pues como estos señores cobran y cobran bien, o señoras, que siempre digo señores, pero no, hay de todo. Bueno, pues las comisiones a veces pueden ser relativamente elevadas y ya sabemos que eso siempre va contra nuestra rentabilidad acumulada. Y luego hay una cosa, y es que cuando vamos a muy largo plazo, para un fondo de gestión activa, como las comisiones son relativamente, que no tampoco son tan altas, y algunas son muy competitivas, pero como pueden ser y eso va contra nuestra rentabilidad, y además como los mercados son ya tan transparentes y hay tanta gente buena invirtiendo y tantos inversores buenos, es muy difícil batir al mercado a largo plazo. Hay poca persistencia, que se llama, es decir, un fondo que ha podido encontrar una buena tesis de inversión ahora no quiere decir que dentro de 5 años vaya a seguir siendo uno de los fondos top. Entonces, que batan el mercado a largo plazo a lo mejor es un 5% de los fondos si descuentas las comisiones, ¿vale? Que las comisiones es lo que les lastran también un poco. Entonces, a largo plazo no es fácil dar con el bueno y hay muchos que a lo mejor no baten al mercado, entonces no justifican esas comisiones un poco más altas que les estás pagando. Entonces, en gestión activa lo que es muy importante es dar con el equipo bueno, porque como estás apostando por ese equipo, la ventaja es que si las cosas van mal le puedes pedir cuentas a ese equipo, ¿no? Le puedes decir, oye, explícame qué está pasando y descargar un poco esa responsabilidad, pero tú tienes que ser más activo porque tienes que seleccionar al equipo, estás como contratando un equipo de gestores para ti, por eso tú tienes que enterarte un poco de cómo va que te expliquen su filosofía de inversión, los resultados que han tenido en el pasado, por cuáles, y tú tienes que tener un papel un poco más activo porque tienes que entender de todos los fondos que hay por qué he elegido este equipo para poner mi dinero en sus manos y no a otro, ¿no? Entonces requiere de tu parte un poco más de investigación y de seguimiento, digamos. Nos acercamos ya al final, es por ello que te pido, Natalia, a ver si nos podrías resumir el capítulo de hoy en un minuto. Pues los fondos de inversión de gestión activa son aquellos fondos que tienen un equipo gestor que se dedica a invertir el dinero del fondo en función de unas distintas filosofías de inversión, que hay varias y todas pueden ser válidas en función de lo que busquemos cada uno, y lo hacen con su expertise y su conocimiento y muchos recursos de analistas, etcétera, para
invertirlo de la mejor manera posible. Esto tiene la ventaja de que si das con un equipo bueno, tienes un equipo de grandes profesionales trabajando para ti con unas comisiones que, aunque pueden ser relativamente elevadas, nunca lo van a ser mucho porque por ley está regulado. Es decir, tú estás contratando a grandes inversores a un precio razonable. La desventaja es que, como las comisiones sí que son, porque estos gestores estupendos tienen que cobrar su sueldo y ganar su dinero, sí que pueden ser, en comparación con otro tipo de fondos, un poco más elevadas. Esto lastra la rentabilidad neta y además no es fácil batir al mercado a largo plazo. Es decir, lo consiguen pocos fondos, a lo mejor un 5, un 10% de los fondos. Con lo cual es importante dar con el fondo bueno. ¿Eso qué significa? Que nosotros, como inversores particulares, a la hora de seleccionar ese fondo, tenemos que ser un poco más activos y estudiar y decidir y hacer un seguimiento de por qué estamos invirtiendo en este equipo. Estamos confiando en este equipo para invertir nuestro dinero. Gracias, Natalia. Y hasta aquí el tercer episodio del podcast de formación financiera Aula. Para el próximo episodio ya nos has explicado un poquito de lo que vas a hablar, ¿no? Pues vamos a hablar del otro tipo de gestión que existe en los fondos, que está muy de moda además, que es la gestión pasiva. Y vamos a ponerla un poco en contrapunto con estos fondos de gestión activa para ver cuál de las dos puede ser más interesante para nosotros. Ganas de escucharte de nuevo. Gracias. Gracias.